Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús es el yo soy de la Biblia cristiana. Cuando los sacerdotes judaítas volvieron del cautiverio babilónico e impusieron a Yahvé como Dios único, le arroparon con los atributos de todos los dioses cananeos, creando una deidad mitológica con poderes extraordinarios, hiperactivo en la Biblia hebrea, pero pasivo en la historia de su pueblo, un Dios fuerte en la literatura religiosa, pero débil ante los adversarios reales, como el imperio asirio, el babilónico y el romano. Es que los dioses se crean y se eliminan según la circunstancia y el interés del grupo de poder. Y ese procedimiento que se repitió a lo largo de la historia está registrado en el Salmo número 82, en el verso 6 y 7. Dice allí, yo dije, dioses sois y vosotros todos hijos de Lión. Sin embargo, como hombres moriréis, como cualquiera de los príncipes caeréis. El dios cananeo, el dios de la antigua Israel o reino del norte, preside la asamblea de los dioses del panteón cananeo y les advierte que a pesar de ser dioses, morirán como los hombres o como cualquiera de los príncipes. Los sacerdotes judaítas se encargaron de ejecutar este anuncio, eliminando a todos los dioses cananeos, a los Baales, al dios El, las diosas Astarte, Anat, Ashera, Saraf, los dioses astrales, entre tantos otros. Esta misma escena se repite en la Biblia cristiana, cuando el Imperio Romano impuso a Jesús el Galileo como el Dios de los romanos, vestido con los atributos del Dios Yahvé y de otros dioses greco-romanos, resultando en un Dios legendario que opera grandes milagros en los evangelios, pero que es inoperante fuera de sus páginas, con poderes ilimitados en la literatura religiosa, pero ausente e impotente en el mundo real. Para crear el personaje mítico de Jesús, los evangelistas emplearon la figura legendaria del Dios Yahvé, como por ejemplo sus títulos, Salvador, Sanador, Santo, Eterno, etc. Y sus atributos de omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, etc. En este estudio veremos la apropiación del nombre con el cual la deidad hebrea se identificó al legendario Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Este es un relato legendario, una narrativa etiológica para explicar el origen de la Israel posexílica, como el mito fundacional de Rómulo y Remo de la antigua Roma. La leyenda sacerdotal judaíta presenta al Dios Yahvé como libertador de su pueblo. Aquí abro paréntesis para recordar que Jacob es el patriarca de la antigua Israel o reino del norte, cuya deidad fue el dios cananeo El, de donde el pueblo toma su nombre, conforme se registra en Génesis capítulo 35, en los versículos 10, el 14 y el 15 respectivamente. Y le dijo Elohim, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y erigió Jacob una estela en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación y vertió aceite sobre ella. Y Jacob llamó Betel el nombre del lugar donde Elohim había hablado con él. Israel significa el príncipe del dios El, en referencia al patriarca norteño Jacob. Así que el Dios de Jacob es el Dios El, razón por la que Jacob llamó al lugar del encuentro Betel, que significa casa o templo del Dios El. Jacob adoró al Dios El con el rito de verter aceite y vino sobre la piedra sagrada o estela.
En las versiones confesionales de las Biblias en castellano, al inicio del versículo, perdón, el inicio del versículo 10 se traduce y le dijo Dios, dando a entender que se refiere al Dios Yahvé, y de ese modo ocultar del lector que se trata del Dios Él, el Dios del extinto reino del norte. Pero el Dios que comisiona a Moisés para liberar a los hebreos de Egipto se le identifica como yo soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este texto, escrito por los sacerdotes judaítas entre el siglo V y IV antes de la era común, pertenece al relato fundacional de la nación posexílica y revela la transición de la adoración a los dioses cananeos al Dios único Yahvé. El autor sabe que es Yahvé, pero de este modo crea un ambiente de suspenso que despierta la curiosidad del lector y de los oyentes. Esta escena es semejante al anuncio Habemus Papam, cuando el cardenal informa que fue elegido un nuevo papa, sin mencionar el nombre. Así también los sacerdotes judaítas presentan al nuevo Dios elegido, sin mencionar el nombre. Observe ahora la pista del cambio del santo patrono en el encargo que le hace a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. No dice, así dirás a los hebreos, porque el mensaje es para la nueva Israel posexílica a cargo de la élite sacerdotal judaíta, que con el respaldo del imperio persa se apropió del territorio del reino del norte y de su escritura religiosa. Así que este texto sirve de transición entre los dioses cananeos adorados en Israel y Judea al dios madianita Yahvé, y que se explica en el siguiente texto. Éxodo capítulo 6, versículos 2 y 3. Dios habló a Moisés y le dijo, yo soy Yahvé. Me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero mi nombre Yahvé no se lo di a conocer. El autor le hace jugar a la escondida a su nuevo Dios oficial y escribe que el Dios Yahvé se le apareció a Jacob disfrazado del Dios El Shaddai. Y si el Dios Yahvé se presenta como otro Dios, no le debe sorprender que se disfrace de Satanás o el diablo, o se presente como el 3 veces santo, siendo el 3 veces criminal y genocida en la Biblia hebrea. Pero hay algo más, y tiene que ver con la traducción de la identidad del Dios Yo Soy. Éxodo 3:14, la versión de la Biblia El Oso del año 1569, dice, y respondió Dios a Moisés, seré el que seré. Y dijo, ansí dirás a los hijos de Israel, seré me ha enviado a vosotros. Este texto corresponde a la Biblia del Oso, edición del año 1569, cuya traducción proviene del hebreo y refleja perfectamente la idea incompleta de seré el Dios Yahvé, seré el que seré. La razón por la que la mayoría de las Biblias siguen traduciendo mal este versículo es para probar que Jesús es Dios y que Jesús es el Dios Yahvé. Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les respondió, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Así se fabrican los nuevos dioses y las nuevas religiones, reciclando deidades y creencias existentes, porque lo nuevo es más atractivo para el mercado religioso, aunque sea más de lo mismo, pero con una presentación diferente y un personaje más pulido, más creíble y apetecible. Aquí cierro paréntesis. Muy bien, con esta presentación introductoria, veamos algunos ejemplos en que entre los evangelistas presentan a Jesús el Galileo como el yo soy de la Biblia cristiana. Isaías capítulo 2, versículo 5, dice cuanto sigue, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. En la fase posexílica, el clan sacerdotal judaíta nombró a Yahvé Dios único de la antigua Israel y Judea, e impuso el culto en un solo lugar, en Jerusalén. Al mismo tiempo, compiló una serie de leyes recogidas de los pueblos vecinos más desarrollados y se lo atribuyeron falsamente al Dios Yahvé.
El conjunto de leyes, según los sacerdotes judaítas, constituía la luz de Yahvé, la forma en que debía conducirse el ciudadano del pacto, el modo de pensar y de vestir, de relacionarse y alimentarse, fiestas religiosas, etc. En síntesis, una nueva cultura considerada la luz de Yahvé, impuesta a los habitantes de Israel y Judea como la constitución nacional de aquellos días. Pero en el siglo I, otra luz fue encendida en Israel, un proyecto religioso mucho más ambicioso que se propuso iluminar al mundo entero. Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El autor del Evangelio atribuido a Juan, a través de su pluma, proclama al mundo entero la nueva luz, Jesús el Galileo. Esta nueva luz tiene dos propósitos o dos objetivos principales: opacar la antigua luz de Yahvé e imponer en su lugar a Jesús como la luz universal. A diferencia del Dios Yahvé, quien en los momentos más oscuros de la vida de su pueblo, ante Asiria, Babilonia y Roma, la luz de Yahvé se apagó completamente. El Galileo, sin embargo, garantiza a su seguidor que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quiere decir que la luz de Yahvé fue una ilusión que condujo a su pueblo al fracaso, a la caída, a la dispersión. Por tanto, fue sustituido por la luz de Jesús, la nueva luz del mundo en la mitología cristiana. Veamos ahora a Yahvé como pastor de su rebaño, atributo que le fue otorgado al Galileo. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Dice allí, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Este texto corresponde al inicio del periodo posexílico, cuando Yahvé fue designado Dios único de Israel y Judea, y el profeta Ezequiel lo presenta como un pastor preocupado por sus ovejas. Era la propaganda sacerdotal judaíta emitida en una época de tolerancia religiosa, donde la idolatría y el politeísmo eran pan de cada día, y no le molestaba a nadie porque era común, inclusive en los pueblos vecinos. Que Yahvé directamente buscaría y reconocería a sus ovejas es un eufemismo, porque el régimen sacerdotal iniciaba una campaña violenta y sangrienta para imponer a Yahvé, como se relata en el libro de Zacarías. La imposición del monoteísmo siempre fue cruel, no solo el judaísmo, sino también el islamismo, y ni hablar del cristianismo, que a filo de espada impusieron los conquistadores. Una evangelización al estilo Yahvé, bajo el lema conversión o muerte. Ante esta experiencia diabólica, en la tierra de Israel y Judea aparece un nuevo pastor. Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 11. Dice Jesús, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. A diferencia de Yahvé, el pastor autoritario y cruel, Jesús el Galileo dice ser el buen pastor y lo demuestra dando su vida por las ovejas, hecho que contrasta con la conducta de Yahvé, que en repetidas ocasiones entregó a sus ovejas en manos del más fuerte, en lugar de proteger y defender a su rebaño. Así que el mal pastor Yahvé fue sustituido por el buen pastor Jesús en la mitología cristiana. Otra cualidad del Dios Yahvé que le fue concedida a Jesús el Galileo está en Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice allí, pero ahora mirad, yo soy yo y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien libre de mi mano. Los sacerdotes judaítas presentan al Dios Yahvé como el creador de la nación posexílica, y en el mito de la creación se relata la formación de la tierra y el cielo de la Nueva Israel, así como la creación del primer hombre del pueblo que se considera elegido por la deidad. Y así como las origina, así también las extermina, sean personas, animales o plantas. Yahvé da la vida y produce la muerte, así que Caín fue solo un instrumento en manos del Dios perverso
para asesinar a su hermano Abel. La Biblia hebrea está repleta de genocidios, donde Yahvé directamente o a través de su pueblo exterminó a las naciones cananeas, a los pueblos autóctonos de Israel y Judea. Yahvé hace vivir y hace morir, pero el Dios Jesús lo supera al dar vida a los muertos. Juan capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En la narrativa fantasiosa, Jesús resucitó a su amigo Lázaro, quien hacía 4 días que había muerto, y según el relato, el cuerpo en evidente estado de descomposición despedía un olor fuerte y nauseabundo. Después de esta increíble e irrepetible hazaña, aseguró que Él es la resurrección y la vida, y quien confía en Él, aunque esté muerto, vivirá, como Lázaro. Mientras Yahvé crea la vida y la muerte, Jesús se encarga de dar vida a los muertos. Es decir, que Jesús también da la vida, pero a los que fueron muertos por el Dios Yahvé. Otro atributo de Jehová que le fue concedido a Jesús está en Isaías capítulo 48, versículo 12. Dice allí el profeta: escúchame, oh Jacob, tú, oh Israel, a quien llamé. Yo soy el primero, también soy el último. Yahvé es un Dios extranjero en suelo cananeo. Es oriundo del desierto de Madián y había llegado a Samaria como el Dios de la guerra. Su primera consorte fue la diosa Ashera, la madre de todos los dioses cananeos. Su segunda consorte fue la diosa Anat, hija de Ashera y hermana del dios Baal. En esa época los dioses eran como los seres humanos. Se casaban, tenían sexo, les nacían hijos, comían y bebían, expresaban sus emociones, etc. Pero en el periodo del Segundo Templo, los sacerdotes judaítas le devolvieron la soltería al dios Yahvé y le transfirieron todos los atributos de los dioses cananeos, resultando en un ser mitológico con poderes extraordinarios. Los creadores de su perfil propagaron la idea de que Yahvé es el Dios único de la tierra de Canaán, que él había sido el primero y también es el último. Que fue el primero es una mentira descarada, porque Canaán estaba llena de dioses. Para que tenga usted una idea, el dios él con su consorte, la diosa Ashera, tenían o tuvieron 70 hijos dioses, entre ellos la diosa de la guerra Anat y el dios de la tormenta Baal. Ahora, que Yahvé es el último, eso sí es cierto, porque fue el único Dios sobreviviente gracias a su reino de sacerdotes pertenecientes a la tribu de Judá. De modo que la afirmación de Isaías es una propaganda engañosa, dirigida a una población de mayoría campesina, analfabeta y supersticiosa. Sin embargo, esta cualidad atribuida falsamente al dios Yahvé se adjudicó al Galileo, que fue ajusticiado por sedición y está registrado en el último libro de la Biblia cristiana, Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Quien habla allí es Jesús el resucitado para decir lo siguiente: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Al igual que el Dios Yahvé, el Dios Jesús no fue el primero, tampoco sería el último, porque la iglesia que lo entronizó, la católica romana, lo ubicó entre 2 dioses, el Padre y el Dios Espíritu Santo. Y las iglesias protestantes y las evangélicas decidieron seguir al Cristo de Pablo. Así que Jesús no fue el último Dios creado por el hombre. Otro atributo de Yahvé que le fue concebido a Jesús está en Juan capítulo 8, versículo 58. Jesús les respondió: en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Y Juan 10, 31 y 33 dice que los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: muchas buenas obras del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esta escena se desarrolla en el templo de Jerusalén durante la fiesta de la dedicación,
Y Jesús en el pórtico de Salomón se dirigió a la gente con la identidad del Dios Yahvé. Jesús no solo usurpa la identidad del Dios judaíta, el yo soy de los hebreos, sino que se hace pasar por Dios al afirmar que antes de que Abraham existiera yo soy. La afirmación de Jesús despertó la ira de los judíos, quienes tomaron piedras para ejecutar al blasfemo confeso, que siendo hombre se presenta como si fuera Dios, y con el agravante de hacerse pasar por el Dios Yahvé. Cabe recordar que desde el periodo del Segundo Templo, el régimen sacerdotal judaíta eligió y nombró al Dios madianita Yahvé, Dios único del Estado y del pueblo del pacto. La propaganda sacerdotal está registrada en el libro del profeta Isaías, en Isaías capítulo 45, versículo 5. Dice allí, yo soy Yahvé, no hay ningún otro, fuera de mí ningún Dios existe. Yo te he ceñido sin que tú me conozcas. El que escribe en nombre del profeta presenta a Yahvé como el Dios oficial del Estado e impuesto al pueblo que Nabucodonosor había dejado en la tierra de Israel y Judea. En ese periodo de reconstrucción nacional, el profeta al servicio del régimen religioso miente diciendo que el Dios Yahvé preparó o ciñó al pueblo sin que le conociera. Hasta ese entonces Yahvé era un desconocido, y cuando llegó al poder de la mano de su reino de sacerdotes, tuvo que combatir con todos los dioses cananeos venerados en Israel y Judea, especialmente contra el dios Baal y contra su madre, la diosa Ashera. Otra mentira de la élite sacerdotal judaíta es afirmar que fuera de Yahvé ningún dios existe. Si eso fuera verdad, entonces, ¿por qué razón promulgó el mandamiento de Éxodo 23? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El sacerdote que escribe el nombre del Dios Yahvé admite la existencia de otros dioses. Y lo que es peor, son dioses más benevolentes que el perverso Yahvé, a quien justamente por su naturaleza malévola, su pueblo le abandonaba con frecuencia para servir a otras deidades más benévolas. Esta historia se repite en toda la extensión de la Biblia hebrea. Con este trasfondo histórico religioso, el autor del Evangelio de Juan presenta al Galileo como la encarnación del Dios judaíta Yahvé, como el yo soy de la Biblia hebrea. Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les respondió, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera yo soy. Otro atributo de Yahvé que le fue otorgado a Jesús está en Éxodo capítulo 29, versículo 46. Dice allí, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Según la leyenda del Éxodo, el Dios edomita Yahvé es el salvador del pueblo hebreo, al que rescató de Egipto con el objetivo de habitar en medio de ellos como su Dios único. El mismo guión legendario fue aplicado al Galileo en Mateo capítulo 28, 20, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En la mitología hebrea, el Dios Yahvé habita en medio de su pueblo. Así también en la mitología cristiana, el Dios Jesús o el Dios Hijo habita en medio de su pueblo. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del político y revolucionario francés Robespierre. Si invocan al cielo, es para usurpar la tierra. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.